よーし、これで楽に動けるぞ。いや、ガーラの砂についていけるわけが。行け。Chicos, ¿cómo están? Esta vez tenemos invitado nuevo. Vamos a hablar de Blaziken. Pero antes de continuar, no se te olvide suscribirte y activar la campanita. Y sin más, ¡el video! ¿Y si jugamos? A ver, Indy, aguántalo. ¿Lo aguantará? ¿No lo aguantará? Y no lo aguanta. Esos bastardos me mintieron. Pero antes del combate, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal, el canal de todos, yo el juega. ¡Ja! Esta vez vamos a hablar de Blaziken. Debo admitir que de los iniciales de Hoenn es mi inicial preferido por estilo y por su forma de combate. Miren cómo se pelea, miren cómo se pelea. Antes de comenzar quería pedirle disculpas por el video anterior de Swampert, que es un Pokémon maravilloso y excelente con excelentes coberturas, y el video siento que no le hace honor a ese Pokémon. El video fue un desastre. Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo. Nuestro querido amigo es tipo fuego lucha, por lo tanto es débil al tipo agua, volador, tierra y psíquico, pero es resistente al tipo bicho, planta, hielo, acero, siniestro y fuego. En lo personal me parece una excelente repartición de debilidades. En objetos, para esta estrategia lo vamos a llevar con Banda Focus, dado que tiene un excelente ataque, pero sus defensas son un poco débiles. En naturaleza lo vamos a llevar con naturaleza firme para que aumente más su ataque físico y disminuya su ataque especial. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Y en estadísticas base, este Pokémon tiene 80 puntos en PS, 120 puntazos en ataque físico, 70 puntos en defensa física, 110 puntazos en ataque especial, 70 puntos en defensa especial y 80 puntos en velocidad. Ciertamente puede ser un Pokémon tanto atacante físico como atacante especial. En habilidad tiene impulso, esto aumenta su velocidad cada turno y esto nos viene súper bien. Velocidad Man, el hombre más rápido del mundo. En el reparto de F, vamos con la vieja confiable 252 puntos en ataque físico y 252 puntos en velocidad. Vamos a sacarle todo el jugo a ese poder simple pero efectivo. En equipo, para esta estrategia lo vamos a traer con Rillaboom, que tenemos tiempo sin usarlo. Mi momento ha llegado. Y con Indeedee, que lo usamos ahorita bastante, pero Indeedee es lo máximo. Bien, en ataques lo vamos a llevar con Envite Ignio, a Bocajarro, Protección e ida y vuelta. Esta vez la entrada al combate se la vamos a dejar a Alexander, un juega member. Dilo, Alex, dilo. Vamos a darle, vamos allá. Mi nombre es Joel y bienvenidos a un combate. Mi nombre es Joel y bienvenidos a un combate. Estamos aquí esta vez con invitada nueva y cambiamos de escenario nuevamente. De verdad que la luz es una cosa increíble. Muy bien, chicos, vamos a pelear esta vez contra no sé quién, no vi con quién. ¿Qué estás haciendo? No. Soy público, amor. Vamos a pelear contra no sé quién y acabo de iniciar con Gardevoir y con Milotic. Bien, esto es un combate interesante porque en la preselección de personajes no vi realmente con quién iba él, dado que ella me distrajo. Y bueno, nada, así que vamos a ver qué hace mi oponente. Nosotros vamos a comenzar con Rillaboom. Teníamos mucho tiempo sin usar a Rillaboom. Rillaboom es lo máximo. Bien, ¿qué pasa acá? De verdad no vi con qué iba mi oponente. Así que vamos a empezar a hacer cosas, a ver cómo reacciona. Y dependiendo de eso, vamos a ver qué hace. Con Blaziken vamos a utilizar ida y vuelta. Ida y vuelta con ese Milotic para cambiarlo. Y con Rillaboom vamos a utilizar sorpresa contra Gardevoir. El Gardevoir no sé si puede tener llama embrujada, pantallas quizás. Entonces para evitarnos esto en el primer turno, un sorpresa ahí y genial. Este es un equipo súper genial, es un equipo que está usando los Juegamember. Si no estás suscrito, suscríbete a los Juegamember y forma parte de esta gran familia que, por cierto, felicidades a Freddy que acaba de llegar a rango Master. Felicidades Freddy, eres lo máximo. Bien, entonces ahora, mi enemigo acaba de utilizar pantalla de luz con Milotic. Eso quiere decir que ese Milotic es como cochinón. Debe tener hipnosis, entonces, bueno, buenísimo que cambié. Ahora, ¿a quién vamos a sacar ahora? Vamos a sacar a Regieleki. Regieleki se viene muy bien, señores, es un Pokémon súper bueno, súper bueno. Creo que se viene un video de él. ¿Qué, marica? ¿Por qué? ¿Qué, marica? Lo cambié. ¿Y qué? Eso se llama estrategia, amor, eso no es de marica. Estrategia, marica. Ese es ¡Gay! Soy gente genial. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? A ese Milotic vamos a utilizarle voltocambio y vamos a volver a cambiar. ¿Por qué estoy cambiando? Principalmente porque no sé la estrategia de mi enemigo y quiero ver cómo reacciona. Y en base a eso saber qué va a hacer. Y después de ahí tomar control del combate. Y con nuestro amigo vamos a utilizar desarme contra Gardevoir. Vamos a quitarle ese Alten que tenga. Pulse las bromas, vamos a ver.
Sí, le quité bastante ese Pokémon fuerte. Y volvemos a cambiar otra vez por nuestro querido Blaziken, que es el líder de este combate. Muy bien, sale Blaziken. Y vamos a utilizar Desarme ahora contra Gardevoir. Vamos a ver qué item tenía y no sé, tratar de ver qué va a hacer él. Vamos a ver, Desarme y Banda Focus. Igual forma Banda Focus no iba a funcionar. Ok, Milotic utilizó Ventisca y evitamos los dos el ataque. Ah, espacio raro, bien. ¡Eres un monstruo! Uy, esto sí va a ser un poquito complejo. Utilizó espacio raro, eso quiere decir que todos sus Pokémon son lentos y todos mis Pokémon son rápidos. Esto no puede venir muy bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Hay que matar a ese Milotic antes de que utilice recuperación o algo por el estilo. Entonces, con nuestro Blaziken vamos a utilizar ida y vuelta, pero otra vez contra Gardevoir. Porque Gardevoir va a atacar a Rillaboom. Con Rillaboom vamos a utilizar Fito Impulso con Milotic. Recordemos que Fito Impulso es un ataque de prioridad, así que no importa si estamos en espacio raro. La prioridad importa más que los espacios. No lo sabía. Así que atacamos de primero. Ahorita va a atacar Gardevoir y después va a atacar... creo que... Adiós, no, mentira, no, a ver. Ya embrujada, me quitó bastante, pero nada, está bien. Ahora va a atacar Blaziken. Dale Blaziken con ida y vuelta y matamos a Gardevoir. Muy bien, hicimos un doble KO en este turno. Ahora me preocupa un poco los siguientes Pokémon de mi enemigo, porque vi por ahí un Lapras, vi unos Pokémon bastante bulky y no quiero arriesgarme. Vamos a sacar Regieleki, porque igual forma lo van a matar. Es el Pokémon más lento en este caso del campo, por ser tan rápido. Entonces vamos a ver qué utiliza mi enemigo y aquí vamos a empezar a ver qué hace. Ahora, espacio raro, son 4 turnos. Ya llevamos 1, o son 5, llevamos 2. No sé, a ver, utilizó espacio raro en un turno. ¿Eso cuenta como un turno? Bueno, no importa. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! A ver, ok, Tyranitar. Tyranitar es un Pokémon súper fuerte. Y Metagross, bien, ok. Esto es un combate bastante difícil. Ok, nuestro Blaziken se puede hacer cargo de ellos dos tranquilamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Tenemos que sobrevivir estos turnos hasta que se acabe el espacio raro. Así que vamos a utilizar Levitón con nuestra pila. Y con Rillaboom vamos a utilizar Fito Impulso. Fito Impulso contra Tyranitar, porque quiero empezar a bajarle la vida un poco. Tyranitar es un Pokémon que se puede poner muy intenso. Ahora va a utilizar el Dynamax de paso. Nosotros no podemos utilizar el Dynamax porque sería utilizarlo bajo las circunstancias de él y por lo tanto nos volverían. Entonces, para evitar ese tipo de cosas. Pero ya perdiste, no. Se volvió grande. No perdí, solo estoy en desventaja actual. Pero los tuyos son chiquitos. Sí, es parte de la estrategia, amor. Es parte de la estrategia. Ok, Metagross utilizó protección. Él siente que lo vamos a atacar a él, pero no. Todo va contra Tyranitar y bien, Rillaboom le quitó bastante a Tyranitar. Y Tyranitar Maxi Temblor. Espero que sea contra Rillaboom. No, adiós Regieleki. Bueno. Regieleki es un Pokémon bueno, solo que hay que saberlo utilizar bajo ciertas circunstancias. Esta no es la circunstancia ideal para él. Pero bueno, nada, hay que salir de este espacio raro. No hay que desmotivarse. Cuando sientas que tu enemigo tiene el control, tranquilo, relájate. Todo está bien, todo pasa, todo así. ¿Qué tiene? Él sí, bueno. Cuando sientas que también tiene el control, tiene el control. Tiene el control y vas a perder. No, no necesariamente tienes que perder. Vamos a sacar a Indeedee. Indeedee sí nos va a ayudar un poquito. Miren a Indeedee, el poder con cara de personas buenas. Bien. Ahora, Indeedee va a hacer psicogénesis y nosotros vamos a montar nuestra defensa especial con semilla psíquica. ¿Qué vamos a hacer con Indeedee? En este primer turno siento que le van a hacer focus a él, dado que Indeedee es un Pokémon fastidioso. Entonces vamos a utilizar protección con Indeedee. Y con Rillaboom vamos a utilizar Masazo. Masazo contra ese Tyranitar. Espero que le hagan focus a Indeedee, así nuestro Rillaboom puede darle un buen masazo a ese Pokémon. Y nos protegemos, de verdad que... Protéjese de los mazazos. No, yo le voy a pegar masazo y me protejo con Indeedee. ¿Ves? Protección. Espero que le hagan focus a Indeedee, así el daño no es tanto. Ok, Maxi Sombra, eso va contra Indeedee seguramente. Y sí, contra Indeedee, genial. Aguantamos bastante, nos quita un poco, pero no importa. Gracias a la protección podemos sobrevivir. Protéjanse. Usen protección entre todos. Bien, ahora vamos a ver qué... Y cabeza de hierro contra Indeedee. Genial, nos protegimos muy bien, fue una buena protección ahí. Ahora masazo y... casi mata ese Tyranitar. De verdad que Rillaboom es excelente, señores. Rillaboom es una excelente opción para llevarlo en este meta.
¿Qué vamos a hacer acá? Está bien intenso. En este tercer turno creo que nos queda un turno más para cerrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a utilizar refuerzo con Indeedee hacia Rillaboom, porque siento que van a querer matar a Indeedee esta vez sí. Y con nuestro Rillaboom vamos a utilizar desarme contra Metagross. Y así le bajamos la vida para cuando venga Blaziken pueda pegarla a todos tranquilos y matar. Ahora, vamos a utilizar refuerzo. Le da como unas nalgadas, así que... Y ahora, Maxi Sombra. Vamos, contra Indeedee, contra Rillaboom. Uy, súper buena lectura esa. Súper genial. Lecturas de Joel Juega. Súper efectiva, señores. No hagan eso. No cabe duda que es un estúpido. No se preocupen, no todo sale bien siempre. Y bueno, nada. Es que me distrajo, de verdad que eso no puedes distraerme mientras veo la selección. Y mire, casi me matan. Y listo, se acabaron las paredes. Las paredes. Vamos a hablar aquí. Las dimensiones se dejaron de alterar. Muy bien, ¿qué vamos a hacer acá? Ahora sí, a él se le va a acabar el Dynamax y ahora empieza lo bueno realmente. Bien. Ahora, tanto Metagross como Incineroar, tanto Metagross como Tyranitar son débiles contra Blaziken. ¿Qué vamos a hacer acá? Con nuestra Indeedee, usar Basta Fuerza no sirve porque no tiene efecto contra Tyranitar, protección no tiene sentido, así que vamos a utilizar refuerzo contra Blaziken. Vamos a Dynamaxizar y vamos a utilizar Maxi Ignición contra Metagross. Aparte de ser súper efectivo, vamos a quitarle la tormenta de arena y eso está súper bien, súper genial. Y ya de esta forma, si matamos a Metagross de un golpe, tomamos el control total porque a ese Tyranitar no le queda nada de vida. Y Tyranitar, así haga lo que haga, es imposible que mate a nuestro Blaziken de un solo golpe. Por lo menos en Dynamax es imposible. ¿Qué tal? Buena estrategia, ¿no? Buena estrategia. Buena estrategia. Parecía. pájaro. Ajá, ahora es un pájaro grande y de fuego. Parecía que iba a perder, ¿verdad? Parecía que iba a perder. Esta es la técnica, Joel Juega. Hacer que tu oponente sienta que te va a coger y luego tú te lo coges. Sin protección. ¡Puta, qué ofertón! Muy bien. Señores, Maxi Ignición y se murió Metagross. De esta forma, señores, Metagross, le decimos adiós. Adiós, Metagross. Y tomamos el control de la partida. Aparte tenemos día de sol, día soleado, sunshine, como ustedes le quieran decir. De verdad que genial. Por cierto, aquí en Argentina está haciendo calor. Ok, y le quitó bastante un golpe crítico. Está bien, de igual forma lo aguantamos tranquilamente. E impulso hace que seamos más rápidos cada turno. Ya este combate está ganado. De verdad que en un punto de verdad pensé que no íbamos a ganar. Vamos a utilizar refuerzo con Blaziken y vamos a darle un maxi puño. Y de esta forma, señores, vamos a acabar este combate. Vamos a destrozar a ese Tyranitar. Ok, nuestro oponente se acaba de retirar. Lo siento, Renita, tengo que ir a cortarme el pene. Bob Esponja no tiene pene. ¿O sí tiene? Bueno, señores, vamos a un segundo combate y vamos a buscarlo. Segundo combate del día, señores. Esta vez contra Ina. Vagina. Eso no lo puedo decir YouTube, ¿vale? ¿Qué es eso? Bien, Cielo, dime qué vamos a hacer en esta estrategia acá. Traigo una estrategia súper buena, súper eficaz, súper capaz. Bien, mi amigo acaba de iniciar con Tyranitar y con Grinsnar. Nosotros seguimos con Blaziken y con nuestro Rillaboom. ¿Qué vamos a hacer acá? No lo sé. Bien. Ese Grinsnar seguramente va a poner pantallas o esto o aquello. Entonces nosotros esta vez vamos a comenzar un poco más agresivos. Vamos a Dynamaxizar de una vez. Vamos a hacerle Dynamax y vamos a pegarle un Max Insecto a ese Tyranitar solo porque es eficaz. Podría pegarle un bocajarro, pero Max Insecto es más fuerte y está bien, aunque no sea de stab, es un poquito más fuerte. Y con Rillaboom vamos a hacer una sorpresa contra Grinsnar. Vamos a ver qué hacemos. ¿La perita? ¿Qué pasó la perita? Vamos a ver qué pasa, señores. Señores, ¿ustedes conocen a mi perrita? Sí, Es una perita de la cosa. Bien. Entonces vamos a ver qué está haciendo mi enemigo. Mi enemigo sigue pensando en qué va a hacer. Y bueno, señores, aprovecho este momento para decirte, ¿por qué no te suscribes a los Juegamembers? Los Juegamembers son lo máximo. Hacemos equipos competitivos para que tú seas parte de esta gran comunidad y llegues a Rango Master, como nuestro amigo Freddy, que llegó a Rango Master. Freddy! Lo máximo. Bravo, Freddy. Muy bien, ahora vamos a Dynamaxizar. Ya mi oponente se decidió al fin qué va a hacer. Nosotros Dynamaxizamos.
Hubiese utilizado quizá un Max Ignición para cambiar el clima, pero nada, Max Insecto está bien. Vamos a ver si ese Tyranitar puede aguantarlo. Espero que no, pero puede ser que sí. Vamos a ver qué hace él. En Joel juega, En Joel. todo puede pasar. Sorpresa con Green Snar y... Uy, le quitamos bastante. Ahora Max Insecto, esto le debería hacer bastante daño. A ver, Tyranitar, y no se murió. No cabe duda que es un estúpido. Bueno, quedó con poquita vida. Está bien, no me preocupo, todo bien, todo calmado. Vamos a ver qué va a hacer ese Tyranitar. Le bajamos el ataque especial, eso no tiene mucho sentido aquí. Roca afilada, ok. Wow, le pegó bastante a Rillaboom, Lo duro. Sí, no me preocupa. ¿Qué vamos a hacer en este segundo turno? Necesito quitar ese... Me parece raro. No, ¿qué pasó? Fue en la partida anterior, mi amor. Esa arena. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a utilizar Max Ignición, pero esta vez contra Green Snar. Y a Rillaboom vamos a utilizar Fito Impulso contra ese Tyranitar. Y de esa forma creo que salimos por lo menos de uno. Muy bien, todos se estaban golpeando y pegando por la arena y por el Herbogénesis. Y Blaziken aumenta su velocidad gracias a Impulso. Entonces acá lo que vamos a hacer es Max Ignición contra Green Snar. Y vamos a darle acá Fito Impulso contra Tyranitar. De esa forma vamos a tratar de hacer un doble KO. No, creo que Green Snar podría aguantar, aunque no estoy seguro porque es un ataque de stab. Bueno, no importa, Fito Impulso y adiós Tyranitar. ¡Tómala, puto! ¿Sí? Salimos Tyranitar tranquilamente. Y vamos a ver, esperemos que hagamos aquí algo bueno. Max Ignición ahí, Max Ignición. Listo, señores. Muerto. Un doble KO en un solo turno, genial. Uy, le pegué bien fuerte. Estuvo súper genial. De esa forma yo creo que tomamos control completo de la partida. Mi oponente ya se debería desanimar. Estuvo bien. Ahora, a él le queda el Dynamax y a mí me queda solamente un turno. Vamos a ver, dependiendo de lo siguiente que saque, podríamos haber ganado ya. O quizás no. Un turno con Dynamax. Sí, con el Pokémon, con la paloma grande. Lo averiguaremos. En el juego... Gyarados, tenía tiempo sin ver a Gyarados, señores. ¿Qué es esto, Gyarados? Ok, Kog'Maw, bien. Esto es una combinación algo difícil de manejar. Acaban de disminuir nuestro ataque físico a -1. ¿Qué vamos a hacer acá? Blaziken tiene esto un poco reñido. Vamos a utilizar Maxi Puño, pero contra Kog'Maw, porque es lo único que puedo hacer, dado que es lo único que pego medio eficaz. Entonces, y así aumentamos nuestro ataque físico y quedamos igual que antes contra Kog'Maw. Y con nuestro Rillaboom utilizar un Fito Impulso. No, prefiero un desarme contra Gyarados para quitarle cualquier ítem, porque ese Gyarados puede tener vida esfera o alguna valla para curarse y quiero evitar eso. Entonces vamos a ver qué hace mi oponente. Lo bueno es que tenemos Día de Sol y si él usa Maxi Chorro, eso no me va a matar, dado que el clima está a nuestro favor. Eso se le llama estrategia. Y Kog'Maw, dependiendo de lo que use, puede ser bien peligroso, porque Kog'Maw es muy peligroso. Si utiliza Fragor de Escamas, eso me puede afectar un poco. Vamos a ver qué hace. Dale con Maxi Puño, eso no le va a quitar nada, pero va a aumentar nuestro ataque físico. Ahí está. Pero lo quitó. Ah, sí, un poquito, más o menos. No es que, uy, pero qué daño le hice, no, pero sí, le quitó. Y vamos a darle ahora desarme. Vamos a ver qué le quitamos a ese. ¿Qué tenía ese Gyarados? Gyarados tenía una valla. Bien, ese Gyarados tenía una valla. Y una valla, pues tenía una valla. Una valla, algo que no leí bien y me mataron a Rillaboom. De nuevo. Me imagino que la valla esa era para ataques eléctricos, algo así. No sé, tengo que leer. Maxi Chorro, eso no nos va a matar. Eso es lo bueno de acá. Entonces nos pega ese Maxi Chorro y lo aguantamos. Bueno, que nos quitó la mitad de la vida, pero lo aguantamos tranquilamente. Lo malo aquí es que cambia el clima. Ahora tenemos el día lluvioso. Eso quiere decir que el segundo turno con Maxi Chorro no lo vamos a aguantar. ¿Qué harías tú? Me retiro de la partida. ¿Qué es eso, chico? Sabes, yo también tengo algo de científico. No puedo retirar ninguna partida. Oh, vale, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Podríamos sacar Regieleki, dado que tiene ventaja. Pero no, vamos a tratar de ganar con nuestro Blaziken. Vamos a sacar a Indeedee. A nosotros se nos acaba el Dynamax. Ahora, Indeedee es súper eficaz contra ese Kog'Maw. Y eso está muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer acá es lo siguiente.
primero que se acabe el Dynamax. A ver. Ah, bueno, semilla psíquica. Recuerda que semilla psíquica. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Se nos acaba el Dynamax. Entonces, con nuestro Blaziken. Blaziken la tiene bastante difícil acá. En Viteguinio contra ninguno es eficaz. A Bocajarro no me quiero arriesgar porque ese Gyarados me va a atacar segurísimo. Y de vuelta no tiene sentido porque mataría mi única ventaja. Entonces vamos a utilizar protección. Vamos a protegernos. Protegernos es la opción más viable. Y con nuestro Indeedee vamos a utilizar Basta Fuerza. De esa forma le pegamos eficaz a Cosmo, le bajamos la vida un poco a Gyarados y vamos viendo cómo se va desenvolviendo la partida. Oye, despacio, cerebrito. Seguramente Gyarados va a utilizar Maxichorro nuevamente contra Blaziken. Entonces vamos a evitar que nos maten. Dale, dale, Fragor de... Uy, bien, Fragor de Camas, nos protegimos. Eso le va a quitar un poco a Indeedee. Bueno, sí, nos quitó. Ahí, Indeedee de igual forma. Sí, no fue tanto. Y dale con Maxi Temblor. Ah, mira. Genial. Y... ok, aguantamos bien gracias a la protección. Eso está raro, pensé que iba a utilizar Maxichorro. Entonces, pero le queda un turno más en Dynamax. Vamos a alargarlo un poco más. Entonces, para este segundo turno... ah, no, va a darle con Basta Fuerza. Mira cuánto le quitas Basta Fuerza. Casi matamos a Cosmo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Cómo se cura con una vallita. Eso no me preocupa. Eso está bien. Y dale impulso con Blaziken. Blaziken sigue siendo más rápido cada turno. Eso está genial. Eso está genial. Me gusta eso, esa habilidad. ¿Qué vamos a hacer acá? Aquí vamos a utilizar a Bocajarro contra Cosmo. Y con Indeedee vamos a utilizar Señuelo. Esta vez estoy seguro que Gyarados tiene que utilizar Maxichorro, pero esta vez se lo va a pegar a Indeedee. Indeedee lo puede aguantar tranquilamente. O no lo puede aguantar, pero por lo menos no se lo pegan a Blaziken. Y con eso vamos a matar a Cosmo. Y así queda nada más su Gyarados y mi Blaziken. Y listo. Ahora a Bocajarro. Adiós Cosmo. Ahora Gyarados, vamos a ver qué usa. Vamos a ver, dale Gyarados. Usa tu magia. Vamos a ver. Adiós Cosmo. Esa cinemática. Ajá. Y Maxichorro. Ok, eso está bien. Vamos a ver. Indeedee, aguántalo. ¿Lo aguantará? ¿No lo aguantará? Y no lo aguanta. Esos bastardos me mintieron. Adiós, bueno. Indeedee. Te queremos. Ahora. Indeedee. Mi oponente me imagino que piensa, listo, ahora sí, me queda un Pokémon de agua contra su Blaziken, esta partida está ganada. Y es aquí cuando sacamos a Regieleki y así como que nos reímos en su cara. ¡Hey! Regieleki tiene todas las de ganar contra Gyarados. Y nada, mi oponente aquí dirá, nada, mierda, qué bola. De verdad que... asqueroso. Pero bueno, nada, señora, esta fue una linda partida, de verdad. Vamos a ver aquí... vamos a darle a Bocajarro. Sí, a Bocajarro. Y vamos a darle un trueno, un rayo, perdón. Y de esta forma vamos a matar a Gyarados, señores. Y mi oponente se acaba de retirar. Señores, ¿pero por qué? Dos veces se retiraron. Bueno, señores, si te gustó esta partida, estos combates, no se te olvide suscribirte a los Juega Memes. Mentira, suscríbete al canal y si quieres los Juega Memes también. Compártelo con tus amigos para que formen parte de esta gran comunidad que se llama Yo el Juega. Y di algo. Que se llama Yo el Juega. ¡Ja! Y bueno, chicos, sin más nada que decir, me despido hasta la próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Pup! Un lugar mejor, con una nueva actitud, aunque hay que atraparlos ya, para ser siempre el mejor.